Es uno de los nombres nuevos del Parlamento. Se llama Silvia Nane y proviene de las tecnologías de la información. Es analista en sistemas y empresaria. De hecho, en febrero de este año fue una de las invitadas en la mesa TIC de En Perspectiva, así que tal vez la recuerden de allí. Integra Lista Amplia, el sector formado antes de las elecciones internas del año pasado en torno a la ingeniera Carolina Cose. En las elecciones nacionales fue su segunda suplente en la lista del Senado. Y el viernes pasado, cuando Cose renunció a la banca para prepararse para asumir como intendente de Montevideo, ella quedó como titular tras la renuncia de Carmen Beramendi, la primera suplente que irá a la comuna. ¿Cuál es su perfil como senadora? ¿Qué temas priorizará en su gestión en el Poder Legislativo? ¿Va a trabajar para consolidar desde ese lugar el espacio político de la ingeniera Cose? ¿Habrá un espacio político propio de la futura intendente? Bueno, con Silvia Nane vamos a conversar a partir de este momento. Senadora Nane, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Qué raro saludarla de esa manera. Yo mencionaba recién que hablamos con usted en la mesa TIC del 18 de febrero. Es verdad. Allí nos explicó que era el testing de software, su especialidad. Entonces, repasemos brevemente ese antecedente, la otra vida, la vida anterior. La vida anterior empezó hace un montón, porque el otro día estaba armando un currículum y yo decía más de 25 años de experiencia, y después me di cuenta que hacía un tiempo que ponía más de 25 años, y ahí me di cuenta que hacían como más de 30 ya. Sí, yo estudié análisis de sistemas en la ORT, en un momento cuando recién estaba comenzando, por lo cual después tuve que hacer sucesivos cursos de actualización, porque yo arranqué en el año 84, en ese momento recién arrancaba la carrera, todavía no tenía el título oficial, y era un momento en el que cuando uno terminaba cuarto año de liceo, podía iniciar el primer año de esa carrera y con eso tener el título de programador. Y mi mamá, que es una señora piamontesa y muy precavida, dijo: Silvia, esto es el futuro. Entonces yo iba terminando cuarto y hacía primero, terminaba quinto, y así terminé prácticamente la carrera junto con el liceo. Y a partir de ahí empecé a trabajar. Así que por eso es la vasta experiencia, solamente porque empecé muy joven. Y además de tener esa especialidad, ha creado empresas, ha estado al frente de empresas. Es verdad, trabajé mucho tiempo en empresas privadas bastante grandes, y en el 2009 empecé una empresa que se llamó Make It Work, en la incubadora de empresas de Ingenio, con especialidad en testing de software. Y después, hace ya 3 años, Make It Work se convirtió en T-Machine, que es la empresa actual. Siempre dentro del mismo rango de especialidad, de consultoría en calidad de software y servicios de verificación. ¿Una empresa que trabaja para el mercado local solamente? Trabajamos para el mercado local y para el mercado internacional, pero se dieron las circunstancias que en general, si bien trabajamos para el mercado internacional, siempre es a través de empresas locales, y trabajamos mucho con proyectos del Estado, porque la parte de gobierno electrónico es algo en lo que adquirimos mucha especialización. ¿Cuántas personas trabajan? Bueno, hoy, después de la pandemia y habiendo recuperado parte de la gente en el seguro de desempleo, creo que estamos en 15, 16 personas. ¿Usted había tenido militancia política antes de las elecciones internas del año pasado? Sí, siempre tuve militancia política, no dentro de la orgánica. Esta industria, tú sabes, tiene una cualidad de trabajo que es que los horarios son bastante extensos, y la dedicación en cuanto a mi trabajo siempre fue muy intensiva. Tengo 2 hijos también. Y siempre me guardé tiempo para militar el día de las elecciones. Siempre fui delegada y después siempre tuve una participación no dentro de la orgánica, pero siempre traté como de aportar, digamos, el lado más social dentro de todos los emprendimientos y de las empresas donde trabajé. ¿Y cómo llegó a trabajar junto a Carolina Cose en la previa de las internas? La previa de las internas, bueno, yo pertenecía a la directiva de la CUTI, de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, desde 2 periodos previos a este. Allí Carolina era presidenta de Antel
y la CUTI siempre tuvo mucha relación con Antel. Armamos algunas de las misiones a San Francisco, a China, y después estuvimos trabajando durante la creación del programa Jacarandá, que a través de Antel y con el Ministerio de Industria promueve la integración de empresas en el interior del país, de empresas de tecnologías de la información. Así que medio que vinimos por ese lado. Cuando se definió la precandidatura de Carolina, ahí definitivamente comencé a trabajar con ella de cara a su candidatura. Y formaron un grupo. Se formó un grupo en ese momento, que fue la lista amplia, como una opción independiente a lo que en su momento fue la alianza con el MPP. Sí, recordemos que para las internas Carolina Cose tenía el respaldo del MPP. Exactamente. Que no lo tuvo luego en la elección nacional, pero en esa interna además había este otro grupo de ¿qué? De independientes. ¿Ustedes se definen así? De independientes, sí. ¿Y se puede decir que desde entonces usted integra el círculo más cercano de Carolina Cose? ¿Está con Guillermo Monsecchi, con Olga Otegi ahí en ese núcleo? Sí, se podría decir. Así mismo. Bien, y entonces, ahora que ingresa al Senado, no era obvio que ingresara, ¿no? Porque la primera suplente era Carmen Beramendi. Pero Carmen Beramendi va a volcar su tarea política en la Intendencia junto con Carolina Cose. A usted le toca asumir. ¿Cómo piensa encarar ese cargo? ¿Qué impronta le va a dar? ¿Cuánto va a pesar todo esto técnico que veníamos hablando recién? ¿Cuánto lo otro, lo más político? Bueno, nosotros, a ver, una de las cuestiones que define también la actuación en el Senado son aquellas comisiones en las cuales el senador participa, ¿verdad? Esas comisiones evidentemente son las comisiones en la que estaba Carolina Cose, y que tienen mucho que ver también con el perfil que le habíamos dado a la banca desde un principio en conjunto, ¿verdad? Yo tengo, igual que Carolina, un fuerte sesgo quizá hacia lo tecnológico, hacia lo científico, hacia lo industrial, pero con un fuerte componente humanista, ¿verdad? A mí me preocupan muchísimo los temas sociales. De hecho, si yo tuviese que ponerle, el otro día pensábamos con parte del equipo, si le tuviésemos que poner como un nombre a la gestión, para mí es algo así como una mirada de futuro para todos y para todas, ¿verdad? Creo que hay una cuestión de preocupación por el futuro, no solamente en aquello que la tecnología nos puede guiar hacia ese futuro, sino en que ese futuro garantice oportunidades para que todos lo puedan vivir y lo puedan vivir bien. Y un par de preguntas más para ubicarla en el tablero y en el Parlamento. En las elecciones nacionales, la lista amplia hizo una alianza en la interna del Frente con el Partido Comunista y otros sectores. De esa manera fue que Carolina Cose llegó al Senado, ¿no? Junto con Óscar Andrade, por Exacto. ejemplo. ¿Cómo se maneja ahora lista amplia? ¿Coordina con el Partido Comunista o hace su trabajo aparte? Coordinamos con todos los sectores que forman el lema Unidad para los Cambios. En ese sublema está el Partido por la Victoria del Pueblo, está la lista de 1808 de independientes que apoyaron la candidatura de Óscar Andrade, está efectivamente la 1001 y está la lista amplia, creo que no me olvido de ninguno. Nosotros coordinamos permanentemente las bancadas, tratamos de hacer una acción colectiva y también una acción colectiva dentro de lo que es la bancada de senadores del Frente Amplio, ¿verdad? El funcionamiento de la bancada del Senado es un funcionamiento muy cooperativo, digamos, muy solidario en esos términos, y actuamos mucho haciendo consenso en casi todos los temas. Y lista amplia como tal, ¿se propone seguir creciendo? ¿Se irá o se procurará conformar un espacio político de Carolina Cose en sí mismo? Bueno, eso es una decisión que el colectivo tendrá que ir tomando en la medida que vaya avanzando el espacio político, ¿verdad? Ahora, particularmente, estamos trabajando en ser un sector oficialmente dentro del Frente Amplio. Están los compañeros y las compañeras trabajando en eso. Pero yo creo que más allá de eso es pertinente mantener ese espacio de independientes, ¿verdad? Dentro del apoyo a lo que es la figura de Carolina. ¿Por qué? Porque me parece que los espacios independientes
tienen esos aires independientes que son parte de lo que hace bien al Frente Amplio. ¿O es que Carolina Cose tiene que tener un grupo propio, que no puede solo depender de grupos que la apoyan? Lo que pasa es que ahí ya nos iríamos más quizá a proyecciones de una ingeniería electoral y a mí me parece que ahora por lo pronto estamos en una fase que no es electoral y que me parece que no podemos seguir anteponiendo los conceptos electorales a los conceptos políticos. Me parece que tenemos que empezar a poner un poco más de conceptualización y dejar de pensar un poco por un rato en las candidaturas hasta que sea el momento. Sí, está bien, pero decide mantener la actividad esta. Efectivamente. O sea, parecería que es conveniente, que es bueno que Carolina Cose no esté sola, desgajada, digamos, en el escenario de grupos del Frente Amplio. Bueno, pero ahí ya vamos a una cuestión de conveniencia y yo creo que es más una cuestión de oportunidad, de que ese espacio es bueno que siga existiendo como espacio. Porque es un espacio que promueve la participación y es un espacio que, a mi entender, hace bien al Frente Amplio. Primero eso. Enseguida vamos a meternos en algunos de los asuntos que la senadora Nane ha estado manejando, ya como suplente, digamos, y ahora como titular en el Senado, en la Cámara Alta. Tengo ya preguntas varias de los oyentes, así que por ahí y por el punteo que yo mismo había armado, viene la segunda parte de la entrevista con la flamante senadora Silvia Nane del Frente Amplio. Es uno de los nombres nuevos del Parlamento. Silvia Nane se llama, proviene del mundo informático, es analista en sistemas, empresaria. Su carrera profesional estuvo vinculada en los últimos años al testeo de software. Era segunda suplente de Carolina Cose en la Cámara Alta. La semana pasada asumió como titular de la banca. ¿Cuál es su perfil como parlamentaria? De eso estamos conversando con ella esta mañana. Senadora Nane, a propósito de lo que conversábamos recién, sus antecedentes en el sector privado, por ejemplo, la empresa T-Machine, dedicada al testeo de software, que usted señalaba, trabaja para el Estado. Hemos trabajado, sí. Ha trabajado para el Estado. Bueno, vienen preguntas, ¿no? Daniel de Fraiventos quiere saber si va a renunciar a la empresa, teniendo en cuenta que es senadora y por otro lado la firma tiene ese otro tipo de contratos. Muy probablemente sí. De todas maneras, igual una cosa que es bueno aclarar es que no es incompatible la actividad parlamentaria con la actividad privada. Lo que sí se nos exige es que si hay algún tema a tratar que pueda ser conflicto de intereses, uno pide, solicita al cuerpo permiso para participar en la sesión o se excusa de hacerlo. Por ejemplo, como podría haber sido con la ley de teletrabajo. Yo en ese momento no estaba en la Cámara. Pero muy probablemente, y por una cuestión de que no hago prácticamente nada de lo que hago a medias, muy probablemente sí termine renunciando a la actividad privada y opte por dedicar todo mi tiempo a la banca del Senado. En las participaciones que usted tuvo en los últimos meses como suplente de Carolina Cose, cuando le tocó entrar, han aparecido algunas de sus preocupaciones, incluso preguntas que ha dirigido al gobierno. Veamos, vamos a ir dando algunos de esos pasos. Con el Ministerio de Industria, Energía y Minería pidió, entre otras cosas, incentivos especiales a la industria del videojuego y, por otro lado, aclarar cómo se implementará la tecnología 5G acá en nuestro país. Ahí está justamente su beta más informática y tecnológica. Veamos lo de la tecnología 5G. Recordemos, es una tecnología de comunicaciones inalámbricas nueva, está avanzando en el mundo, aumentará la velocidad de conexión, reducirá al mínimo la latencia, o sea, el tiempo de respuesta de la web, multiplicará de manera exponencial el número de dispositivos que se pueden conectar. ¿Qué importancia le asigna? Bueno, en realidad la consulta esa fue respecto a uno de los indicadores de gestión que aparecía para el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que refería a ampliar la cobertura 5G. Por lo que nosotros habíamos estado averiguando la banda, la frecuencia en la que hoy está funcionando las radiobases de 5G, que son 5 o 6 radiobases, es una banda muy alta. Ustedes saben que las bandas tienen frecuencias, ¿verdad? Los dispositivos se conectan a diferentes frecuencias. Cuando la frecuencia es muy alta, se utiliza esas frecuencias más que nada para lo que se llaman hotspots, que son como puntos de acceso. Yo en alguna ocasión lo
lo comparé de una forma muy, muy simplista a cuando uno tiene un módem de wifi en la casa y lo que hace es, digamos, llevar la señal de internet a otros lugares. Esas antenas que funcionan en esas frecuencias son para ese uso, digamos, no es para que se conecten los dispositivos, sino para que se conecten dispositivos que le dan acceso a otros dispositivos. Por lo cual, también sabíamos que había una de las bandas, digamos, más abajo en la frecuencia, que es a las que se conectan los dispositivos, los celulares comunes, que estaba en dominio hoy por hoy de una empresa privada, y había otra que estaba en una cuestión con un proceso de adjudicación, por lo cual la pregunta que nosotros hicimos es cuál era la estrategia, viendo que teníamos nada más que 5 radiobases operando en esa frecuencia muy alta, y no estaba claro el uso que el Estado podía dar a las 2 bandas con las que se podía hacer la difusión a nivel de los dispositivos. Y efectivamente se nos respondió que había que terminar de afinar ese proceso licitatorio que está en cuestión y ver cómo se dirimía con el operador privado la otra banda de difusión. Sí, el ministro le contestó: estamos en un proceso complejo de conseguir que aquellos que ocupan la banda 2.6 adyacentes acepten una mudanza, ¿no? Exactamente. Ahí es una negociación que le compete al ministerio. Bien, eso en cuanto a cómo se desbloquea la disponibilidad de bandas para seguir adelante con la 5G en Uruguay, que hasta ahora tiene una presencia casi testimonial, ¿no? Existe, pero a título experimental, una cosa por el estilo. Efectivamente. ¿Cómo entienden ustedes que debe seguir este proceso? Bueno, ¿Antel tiene que liderar en esta materia las inversiones? Entiendo que sí. Lo que pasa es que todavía no conocemos el plan estratégico de Antel. Yo confío en que si está dentro de los objetivos de gestión, va a tener un plan estratégico que apunte a que se pueda cumplir ese objetivo de gestión. Pero claro, seguramente están de por medio inversiones altas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el Uruguay tiene que ir en esta dirección cuando al mismo tiempo es un asunto polémico, ¿no? Hay cuestiones geopolíticas de por medio, hay denuncias de posibilidades de espionaje, por ejemplo. Entonces... A ver, hay ciertas cuestiones que por eso mismo me parece que tienen que ir dentro de un plan estratégico que considere toda esa cuestión y que considere un plan de inversiones que sea acorde a ese plan estratégico. Hoy por hoy ese plan de inversiones no es de público conocimiento y tampoco el plan estratégico, por lo cual podemos a mí no me parece responsable tirar opiniones en términos de modismos mundiales o no. Me parece que es una discusión que nos debemos como país y que me parece que sí, que efectivamente lo tiene que liderar Antel a partir de la elaboración de ese plan estratégico, que ojalá lo tengamos pronto para poder justamente ponerlo en debate y ponerle los recursos que tenga que tener, ¿verdad? Nosotros lo que vimos en ese momento fue que no estaba explicado cómo conseguir ese indicador de gestión que se había indicado en el presupuesto nacional, porque las inversiones no estaban dentro de ese presupuesto. Entonces, lo que estuvimos tratando de hacer en muchos de los incisos, no solamente en el Ministerio de Industria, fue tratar de poder establecer una trazabilidad entre el qué se quiere hacer, el cómo y cómo lo vamos a medir. Y tengo que decir que no siempre logramos completar esa trazabilidad, pero lo que intentamos fue siempre preguntar para poder entender luego cómo vamos a controlar esa gestión desde el legislativo, ¿verdad? Por otro lado, yo decía, usted hizo hincapié ante las autoridades del Ministerio de Industria en la necesidad de potenciar a la industria del audiovisual y a la industria del videojuego. ¿Por qué especialmente esos sectores? Bueno, porque son sectores que nosotros lo entendemos como parte de las industrias creativas. Cuando en el gobierno anterior se había creado Transforma Uruguay, fue una especie de para recordar, una visión estratégica de todo lo que eran las industrias creativas y las industrias productivas de cara a la tecnología. Se hicieron hojas de ruta para la inteligencia artificial, para las industrias creativas, para el audiovisual, etcétera. Y había como una visión país que nosotros no la estamos viendo de esa forma global, digamos, en este presupuesto. Y entonces se mencionaban sí las industrias creativas, se mencionaba el Fondo Audiovisual, pero también se mencionaba
dentro del Ministerio de Educación y Cultura, en la forma de algunos otros indicadores de gestión. Por otro lado, estaba en cuestión el FONDES, que financia parte del Fondo de Industrias Audiovisuales. Entonces, lo que no lográbamos encontrar era cómo íbamos a ir hacia esos indicadores, y recuerdo que en la exposición que hizo el vicesecretario Berry, también mencionó que había varias convocatorias abiertas en la industria de videojuegos. Nosotros dijimos que nos parecía muy bien fomentar eso, y lo que fuimos tratando como de buscar fue justamente eso, la línea estratégica que nos permitiera definir, bueno, estamos yendo por este lado. ¿Por qué hay que ir por ese lado? Porque Uruguay tiene una industria de videojuegos que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, y que ha sido de un gran impulso exportador para las industrias y que nos ha permitido crecer mucho en ese sentido. Pero no solo el videojuego, también el audiovisual, la industria del audiovisual, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Y también nos quedó como unos indicadores dentro del MIEM. Cuando hablamos de industria audiovisual hablamos de, por ejemplo, filmación, correcto, entre comillas, si el término es el adecuado ya hoy en la era digital, filmación, no sé, de películas, de series, de cortos publicitarios. Sí, ¿no? Efectivamente, que ha sido una industria que también ha tenido un alto vuelo, que de hecho ahora se estaban filmando algunas series y demás para Amazon y Netflix. Nosotros entendemos que son de esas industrias de lo que ahora se llama dentro de la economía naranja, ¿verdad? Que no polúen el ambiente, y que generan trabajo y que forman parte de disciplinas que usan la tecnología, pero que también usan la creatividad y también usan las artes. Entonces nos parece que son de esas, te diría, de esas industrias crisol, ¿verdad? Que potencian muchas áreas de la sociedad y son elementos generadores de trabajo. Por otro lado, pero ahora mirando hacia el Ministerio de Educación y Cultura, usted planteó la preocupación sobre lo que ve como falta de políticas en ciencia, tecnología e innovación. Capaz que hasta se conecta con lo que veníamos hablando recién. Concretamente, ¿a qué apuntaba? Primero, una cosa respecto a eso, sí se conecta. ¿Y por qué lo conectamos en las dos intervenciones? Nosotros, el presupuesto nacional se organiza además de en los incisos que corresponden a los ministerios y a los organismos del 220, en lo que se llaman áreas programáticas, que son como, por decirlo de alguna forma, las políticas de Estado, ¿verdad? Que en general eso pasa de presupuesto en presupuesto. Y después lo que se hace es cómo cada inciso aporta, digamos, a esa área programática. Y esto lo quería explicar por justamente esa conexión que tú mencionabas, respecto a por qué preguntamos en eso en industria y por qué preguntamos sobre eso también en el Ministerio de Educación y Cultura. Porque nosotros estábamos mirando el área programática Ciencia, Tecnología e Innovación. En este presupuesto se crea la Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro del Ministerio de Educación y Cultura. Antes era una secretaría que dependía de Presidencia de la República y que definía los lineamientos estratégicos, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, justamente el ministro da Silveira le contestó a usted, a propósito de la inquietud. Los gobiernos anteriores prácticamente desmontaron la dirección que había existido siempre en el Ministerio de Educación y Cultura. Quedó reducida a su mínima expresión. Supuestamente iba a ser sustituida por la secretaría que se creaba en Presidencia, pero esta nunca tomó vuelo. De hecho, funcionaba con un recurso muy exiguo y con 3 personas que eran pases en comisión. 2 de ellas ya no están y la otra estamos tratando de mantenerla. El mensaje era muy simple, era muy concreto, ¿no? ¿Por qué nos vienen a exigir esto a nosotros, que acabamos de asumir, cuando ustedes, en los gobiernos anteriores, sobre todo en el último periodo, descuidaron tanto esta área? Tuvimos ese tipo de respuestas, de hacer referencia a la administración anterior en una forma bastante repetitiva a lo largo de cada una de las preguntas que hicieron, cuando nosotros en realidad estábamos consultando por algo que está puesto en los objetivos de gestión.
Nosotros estábamos preguntando, esta secretaría, esta dirección nacional, que va a tener como objetivo hacer este plan, ¿por qué el plan no está dentro de los indicadores de gestión? Esa creo que fue nuestra pregunta concretamente y era esa nuestra preocupación. Nuestra preocupación en este presupuesto del 2020 al 2025 no es evaluar la gestión anterior, porque nosotros entendemos que la gestión anterior ya está saldada, ya está evaluada. El gobierno actual tiene todo el derecho del mundo a presentar el presupuesto que considere necesario para hacer su proyecto de país y nosotros eso no lo cuestionamos en ningún momento. Nosotros lo que estamos cuestionando es preguntando, porque nos compete luego en el resto del periodo hacer el control de esa gestión, es sobre qué elementos vamos a pararnos para ver si esa gestión está cumplida o no cumplida. Era una cuestión mucho más operativa, de hecho, lo que nosotros estábamos preguntando. Claro, pero porque dentro de esa dirección la devolución no va por el lado de qué credenciales tienen ustedes para exigirnos esto, una cosa así, ¿no? Claro, cuando no era la pregunta que nosotros le estábamos haciendo. Nosotros estábamos preguntando para cuándo va a estar el plan, en qué contexto este plan va a ser hecho y con qué insumos, porque no es un indicador, es un indicador de gestión que uno puede esperar de algo cuyo objetivo es hacer ese plan. En realidad nuestra pregunta venía más por ese lado. Las preguntas, las respuestas, ese tipo de respuestas vinieron a montones, pero nos parece que desvirtúan porque nosotros ya dimos esa discusión en la rendición de cuentas. Entonces ya está saldada. Mire, si se hizo o no se hizo poco, no se hizo mucho, ya está demostrado que la gente eligió otra cosa y que ahora hay que mirar para adelante. En definitiva, ¿tuvo respuestas satisfactorias o no? No. Pero yo confío en que ese plan va a estar, porque no me imagino sino cómo van a presupuestar recursos si ese plan no está. Yo me imagino que uno presupuesta recursos en función de un plan. Entonces, cuando esté el plan, veremos si esos recursos son utilizados para ese plan. Antes de pasar a otros temas, y a propósito de lo que veníamos charlando recién, yo mencionaba la respuesta que dio el ministro Pablo da Silveira ante una de sus preguntas. Desde la audiencia viene un planteo mucho más, ¿cómo decirlo?, más frontal. Ignacio dice, la señora no tiene autoridad para exigir planes estratégicos serios después de que su socia ordenó dilapidar $100 millones en una arena deficitaria. Yo me imagino, el mensaje, claro... Me parece que en la pregunta no tiene nada que ver. El mensaje es muy, ¿cómo decirlo?, muy combativo, ¿no? Pero me imagino que el Antel Arena debe aparecer todo el tiempo en las discusiones parlamentarias en las que usted se involucra, ¿o no? No me ha aparecido en ninguna. Y si aparece con un argumento como este, ¿usted qué dice? A mí me parece que el tema del Antel Arena ya está lo suficientemente conversado y me parece que de hecho ahora se están haciendo auditorías y un montón de cosas y estaremos atentos. Se hicieron auditorías también en su momento y el Antel Arena está allí. Y Carolina está donde está y cada quien está donde las circunstancias determinaron que estén. No me parece que sea un tema al que haya que seguir hincando el diente, muchísimo menos cuando estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del presupuesto nacional. El presupuesto nacional no tiene absolutamente nada que ver con las inversiones de Antel. De hecho, si tuviese que ver, estaríamos viendo el plan estratégico de Antel dentro del presupuesto nacional y no lo vemos. Enseguida continuamos viendo otros asuntos que figuran en la agenda de prioridades de la senadora Silvia Nane. Estoy mirando los mensajes de los oyentes, unos cuantos, por lo visto la presencia en el micrófono de una senadora nueva, de un nombre nuevo en el elenco político, porque es bien reciente su asunción como titular, ahora, ¿no?, la semana pasada, Silvia Nane, despierta curiosidad. Hay quienes dicen que más que una senadora sigue apareciendo como tecnóloga, eso es lo que plantea Victoria. Tal vez sea por los temas estos que yo fui seleccionando en los cuales usted ha trabajado. Deben faltar otros. Uno y sus circunstancias. Pero faltan otros. Faltan otros. ¿Hay otros ajenos a la tecnología? Estuvimos trabajando bastante sobre el presupuesto del INAU. Estuvimos trabajando, revisando los indicadores del MIDES. Capaz que también hay que explicar un poquito cómo funcionamos, digamos, como bancada en torno a los temas. Yo hoy empecé hablando de que en general nos estábamos dividiendo los temas en función de las comisiones que cada uno integrábamos, ¿verdad? Porque eso da un conocimiento un poco más profundo de la situación y a uno lo sitúa, digamos, con más información relevante respecto a un tema.
por lo cual nosotros estamos en la Comisión de Industria, en la Comisión de Educación y Cultura, no quiero olvidarme, en la Comisión de Transporte, en la Comisión Especial de Derechos Humanos, en la Comisión Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Siempre me falta algo. En Hacienda, por eso estamos trabajando con el presupuesto, desde el inicio del presupuesto, y siempre me falta una que es alguna de las 7, pero no, y en la Unión Interparlamentaria. Pero bueno, por eso es que nos fuimos dividiendo los temas de acuerdo a la especificidad de las comisiones, ¿verdad? Uh-huh. Bien, pero volvamos a temas que tienen que ver con lo tecnológico y después, en todo caso, se agregará algún otro. El gobierno se propone crear una base de datos de identificación facial con fines de seguridad pública y para eso utilizará, eso es lo que está previsto en el presupuesto, los archivos que hoy tiene la Dirección Nacional de Identificación Civil. 2 artículos del proyecto de ley de presupuesto en el capítulo Ministerio del Interior se refieren a este asunto. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Por qué le demandó al Ministerio del Interior justamente ampliación en esta materia? Bueno, estos son, creo que ahora la numeración quedó en el 177 y 178. Lo que estos artículos justamente hacen sí es crear esa base de datos con datos biométricos, con datos tengo acá el faciales. Texto. Créase en el inciso 04, Ministerio del Interior, Unidad Ejecutora 001, Secretaría del Ministerio del Interior, una base de datos de identificación facial para su administración y tratamiento con fines de seguridad pública, en estricto cumplimiento de los cometidos asignados, y vienen las referencias a 2 leyes, ¿no? Una de ellas la de protección de datos personales, ¿no? Sí, y la Ley Orgánica Policial. Ahí está. Y el artículo 179 dice: autorízase en el inciso 04, Ministerio del Interior, Unidad Ejecutora 031, Dirección Nacional de Identificación Civil, la migración actualizada a la Unidad Ejecutora Secretaría del Ministerio del Interior de la totalidad de las imágenes faciales de las personas mayores de edad de las que lleva registro, los nombres, los apellidos de sus titulares, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de cédula de identidad, fecha de expedición y fecha de expiración de esta última. Esos son los 2 artículos. Hace unos días entrevistamos acá en Perspectiva a Patricia Díaz de DatiSoc, que es una ONG que ha planteado una serie de preocupaciones en esta materia. ¿Ustedes las comparten? ¿Son las mismas? Son básicamente las mismas, y una cosa que creo que es de orden aclarar, que lo estábamos hablando ahora fuera de micrófonos y que también lo expresamos cuando fue la comparecencia del Ministerio del Interior en la comisión, es que nosotros no estamos adjudicando intencionalidad alguna en respecto al uso de estos artículos. Lo que nosotros compartimos con estas organizaciones de la sociedad civil es la preocupación por un uso futuro que entendemos que queda abierto por 2 o 3 palabras que tú leíste allí en el primer artículo que leíste, que uno es identificación facial y después mencionaste usos de seguridad pública. Entonces, ahí está el meollo de la cuestión. Y voy a tratar de explicarlo brevemente. Cuando se utilizan datos biométricos, que no es solamente los rasgos faciales, son también la forma de caminar, la voz, son también datos biométricos. Para identificación es que uno ve una imagen en una cámara, la compara contra otra base de datos y dice, parece ser fulanito de tal. El otro uso de los datos biométricos es para lo que se llama la verificación de identidad. ¿Qué quiere decir? La verificación es, yo parto de una base de datos, no de la imagen de la cámara, de una base de datos, y lo comparo contra lo que me viene en la cámara y digo, es fulano, pero yo lo que estoy verificando es que sea fulano. No estoy identificando a partir de eso. Esa parte de verificación es lo que pasa cuando uno va al estadio de fútbol. Se para frente a la cámara y la cámara dice, no es fulano, que no puede entrar, entonces pase. Ahí lo que se hace es un proceso de verificación facial. Entonces, lo que nosotros vemos como amplísimo es el concepto identificación facial, y lo que vemos amplísimo es el concepto de con uso de seguridad pública. ¿Por qué? O sea, la preocupación de ustedes viene por el hecho de que esta base
de datos de identificación facial termine siendo utilizada en sistemas de reconocimiento por identificación facial. Exactamente. Los sistemas de cámaras. Exactamente. Que entendemos que no es el uso que se le quiere dar actualmente, y eso también se lo aclaramos a la delegación del Ministerio del Interior. Nosotros entendemos que no es el uso actual. Lo que decimos es que con esa redacción tan amplia de esos dos conceptos, nada garantiza que esa base de datos no pueda ser utilizada en un futuro por algoritmos de inteligencia artificial o por algoritmos de reconocimiento facial para otros usos que quedan habilitados por la amplitud y no por la intencionalidad. ¿Cuáles podrían ser usos inconvenientes? Para poner un caso bien paradigmático y que para la Se lo pregunto porque esta duda surgió también cuando hicimos la pregunta con la gente de ATISOC. Sí. El país está sembrado de cámaras de videovigilancia. El Ministerio del Interior anterior avanzó mucho en esa dirección. ¿Cuál sería el problema de utilizar tecnología de última generación en esas cámaras que permitiera ir identificando a la gente, permitiera, por ejemplo, en 18 de julio, con las cámaras que están montadas ahí, ir mirando a ver si alguno de los que camina está requerido, ¿no? ¿Cuál sería el problema? Pueden preguntarse algunos. El problema es que eso es una tecnología que aún está inmadura en el mundo. El reconocimiento facial es una tecnología aún inmadura en el mundo y que hay muchos lugares del mundo, por ejemplo en San Francisco, en Oakland, en Portland, en el Reino Unido, está prohibida porque da tiene un alto porcentaje de falsos positivos, es decir, de gente que se identifica y que no es la persona en ese caso, por ejemplo, buscada. De hecho, hay experiencias muy cercanas en Argentina, que se creó, se empezó a utilizar ese sistema para identificar prófugos de las cárceles, y resulta que en la base que se identificó había 166 niños. ¿Por qué hablo de una tecnología inmadura? Porque es una tecnología que todavía tiene altos grados de incertidumbre, por ejemplo, con los rostros de tez oscura, con los rostros femeninos, con los rostros asiáticos. Entonces no es algo que esté, digamos, sumamente probado, y nosotros entendemos que puede llegar a incurrir en aspectos que terminen coartando la libertad individual, ¿verdad? Después que hicimos la entrevista sobre ese tema con DATISOC, procuramos el punto de vista del Ministerio del Interior. Todavía no hemos logrado la entrevista correspondiente. ¿Usted tuvo intercambio con las autoridades justamente a propósito de este tema? Tuvimos intercambio con las autoridades una vez que finalizó la comparecencia. Hemos tenido intercambio también con el senador Camí del Partido Nacional, y estamos tratando de buscar una redacción alternativa. Yo todavía estoy esperanzada en llegar a un acuerdo en una redacción alternativa respecto al alcance y al uso, que es donde me parece que podemos intervenir en este momento. La primera respuesta pública que usted tuvo vino por el lado de que justamente el ministerio anterior había comprado tecnología que podía terminar usándose para lo que a ustedes no les convence. Bueno, lo que a nosotros no nos convence es no la compra y demás, porque entendemos que se puede haber realizado en otro contexto. La cuestión es que ahora estamos tratando en una ley de presupuesto, junto con 720 artículos más, dos artículos que nos parecía, primero que nada, que merecían un debate más amplio, pero bueno, si hay que tratarlos dentro de la ley de presupuesto, lo que nosotros decimos es démosles el alcance para lo que lo quieren usar e impidamos un uso futuro que puede llegar a ser problemático. Yo le decía también en ese momento al subsecretario, yo no estoy asignando ninguna intencionalidad ni diciendo si esto sirve o no sirve. Lo que estamos diciendo es, con esta redacción actual podemos llegar a tener un problema en el futuro. Si lo que nosotros necesitamos es para un uso concreto, pongamos el uso concreto para el que lo necesitamos ahora. Y eso ocasionalmente nos va a habilitar un debate más amplio en otro ámbito que no sea los 45 días constitucionales en los que estamos tratando esta ley de presupuesto. ¿Y qué ambiente encuentra? ¿Será posible eso? ¿Se corregirá ese texto? Yo todavía tengo esperanzas de llegar a un acuerdo con un texto alternativo, porque las negociaciones en ese sentido todavía no están finalizadas. Silvia Nane, senadora del Frente Amplio, sector lista amplia, titular de la banca en la Cámara Alta desde el viernes pasado, cuando oficializó su renuncia a Carolina Cose para asumir como intendente de Montevideo. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volveremos a conversar sobre estos temas tan tecnológicos y sobre los otros también, ¿no? ¿De acuerdo? Será un gusto, muchas gracias. Hasta pronto. Ya seguimos, viene la tertulia de este miércoles.